Al principio, la idea de fotografiar la ciudad era para hacer un mapa, o sea, era lo que tenía pensado la Fundación de la Cultura Urbana. Y William lo que me dice es eso, que vamos a trabajar, vamos a hacer vuelos para hacer fotografías lo más cenital posible, sin pensar todavía en el nombre final del libro. Hacer un mapa tridimensional pues, de la ciudad, geográfico. Y se comienzan a hacer los vuelos. Ese material se fue tomando de manera muy irregular. Viajabas hacia Petare y la próxima parte el vuelo, el helicóptero giraba hacia Baruta o después pasaba por el centro de Caracas y la próxima etapa subía a los Altos Mirandinos. Entonces el material, que ya había sido revisado por William y por Rafael Herraiz, era tan variado que ellos se habían imaginado la posibilidad de armar una exposición en el Museo de Bellas Artes. Es el primer fotolibro que hacemos en la Fundación, ¿no? Estamos hablando del año 2001. Ese libro primero se publica en coedición con Chevron Texaco. Después la segunda edición se hace con Criteria y la tercera edición ya la hace la Fundación por su cuenta. Entonces les pedí que me permitieran llevarme material el fin de semana, porque yo quería ver qué podía proponerles más que un simple catálogo, porque mi trabajo iba a ser solamente armar el catálogo de esa exposición. Pasé todo el fin de semana organizando carpetas por zonas y cuando nos volvimos a ver un lunes o un martes después de esa primera reunión, les imploré que teníamos que hacer ese libro. Se enamoraron de la idea y por supuesto ahí mismito William empezó a imaginarse cómo armarlo, porque yo solamente tenía la idea de lo que yo veía y cómo yo lo había organizado, ¿no? William hacía lírica urbana, yo siempre se lo decía. Tú no eres un crítico de arquitectura solamente, tú estás haciendo lírica urbana. Porque William no era diestro en el tema del manejo de los datos, porque no era un historiador, porque no tenía la mirada del científico, sino tenía la mirada del poeta. Por ejemplo, el planteamiento de los portales era una visión de William de cómo se arma geográficamente la ciudad, ¿no? Sabemos que todo el aire que entra a Caracas proviene generalmente del este y para William era como una visión de que ahí comienza la ciudad, aunque la ciudad se haya armado de oeste a este. Con Caracas Cenital hubo la peculiaridad que no permitieron, por órdenes militares, de que quitaran la puerta. Entonces yo tenía que hacer las fotos, era desde la ventanita que tienen esas puertas, yo tenía que asomarme y entonces yo realmente no podía ver a William, yo tenía que estar todo el tiempo concentrado viendo lo que se iba a fotografiar, pero sí lo escuchaba. William tenía varias debilidades. Uno era el paredón. Él no podía pasar por ese paredón y lo volvíamos a fotografiar. O sea, el paredón está fotografiado de miles, de diferentes ángulos y yo le reiteraba, ya en el vuelo pasado lo hicimos y él me decía, vuélvelo a hacer, eso no importa, vuélvalo a hacer. Y ciertas construcciones arquitectónicas que le gustaban muchísimo. Pero William se emocionaba mucho cuando veía las ciudades de mar. En ese momento él se le olvidaba ese miedo o ese resquemor de volar. Entonces no solamente te decía, fotografía esto, porque esto, entonces te empezaba a echar todo el cuento prácticamente. Eso yo mientras estaba tomando fotos, yo iba escuchando a William lo que me decía. Para mí el libro es una revelación absoluta porque las ciudades del cielo, digamos, desde el cenit, no se había visto nunca de una manera organizada, sistemática. Nicola Rocco debe tener 2000 fotos más. Y ese es un registro que hoy en día es muy difícil hacerlo. Creo que para todos fue una revelación la ciudad desde arriba, porque uno nunca la ve desde arriba, ¿no? Entonces ves unos espacios que incluso cuando ves la foto te cuesta trabajo reconocer, oye, ¿esto es dónde? Pudimos notar cómo la influencia de constructores a lo mejor venidos de otras zonas, por ejemplo, en la zona de Baruta, aparentemente hay unas colonias de maestros colombianos que pareciera que ellos construyeron todo eso, porque cuando lo ves en macro, tú notas que hay como un patrón de construcción arquitectónico que se repite en muchísimas de esas casas de esa zona. Los contrastes, por ejemplo, las casas de Prados del Este, con un barrio al lado, eso es maravilloso. Me decía, fotografía esto y a veces decían, ¿qué? Dime, porque yo no conozco la ciudad tanto como tú. Y es después, cuando tú ya ves el libro construido, que te das cuenta de lo que hiciste.
Había tanto material que yo lo quería usar todo, pero no se podía. Entonces, la solución fue establecer un patrón de tamaños de imagen, donde yo tengo tal vez unos 3 o 4 tamaños en total, y con él fui jugando, creando un ritmo que fuera placentero a la vista, ¿no? Y que siguiera esa ruta, porque más o menos el despliegue fotográfico sigue siempre una ruta bastante lineal. En el mismo paisaje no hay brincos de un lado a otro, sino que virtualmente se sigue una ruta hecha con el helicóptero y que traté de respetar. Fue muy divertido arriesgarnos a hacer el primer libro en Venezuela con fotografía digital. La respuesta fue muy, muy grande. Y es un libro que hoy en día se busca, ¿no?